Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 17 de abril del 2023, la clase de leyes procesales de familia. Veo que hay poquitos los que han ingresado, son 2, 4, 6 personas. Les insisto que, o por lo menos díganle a sus compañeros, por lo que los que veo acá sí entran, pero hay varios que estoy tomando nota que no lo hacen, ¿verdad? Yo paso un reporte, como se lo dije en inicio de clase, donde menciono de que ustedes asisten o no a clases. Si no asisten, lo siento mucho, ¿verdad? Pero eso les puede incluso perjudicar por cualquier eventualidad. Eso no es que solamente cuando quieran hacerlo, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que ustedes tienen que estar, para eso se asignan los horarios, ¿verdad? Porque para eso se hace de manera en vivo la clase, y esto es con el fin que también ustedes pregunten, que ustedes estén más activos, ¿verdad? Y que por lo menos, ¿verdad? En este semestre logren pues consolidarlos en la medida que se puede, ¿verdad? Entonces, les pido en favor que eso estén pendientes, ¿verdad? No quiero, son alrededor de 26 alumnos, 27, y solo me están ingresando 2, 4, 6, 8 alumnos, ¿verdad? Entonces les pediría en favor eso, o se los tramitan a sus compañeros, porque eso va en detrimento de ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería dar unas indicaciones de que ustedes, el examen es el próximo viernes, ¿verdad? Yo tengo una actividad el próximo viernes, ¿verdad? Entonces, estoy sujeto a que la universidad me la apruebe. Yo pensaba hacerlo en la actividad con ustedes, porque como tendría que, pues, por mi actividad, tengo que salir alrededor de antes de las 8, ¿verdad? Entonces, se me perjudica al menos que ustedes logren terminar el examen antes, no hubiese problema, ¿verdad? Pero como siempre pasa algún inconveniente, ¿verdad? Entonces, pensaba hacer el examen de manera grupal con ustedes. Grupal implica así con los grupos que ya están definidos, ¿verdad? Y ponerles un caso y hacerle las preguntas a ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes, pues, cada grupo me vaya dando las respuestas, cada uno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estoy queriendo ver que ustedes, hacerlo de esa forma, la dinámica del parcial. Como les repito, estoy sujeto a que la universidad me lo apruebe, ¿verdad? Sin embargo, me apruebe ya sea para modificarlo para el día sábado o en todo caso para hacerlo de forma grupal, ¿verdad? Porque en primera era que hacerlo de forma individual. Si ellos me dice que de forma individual, por puntos, por cada uno de ustedes, pues así se va a hacer, ¿verdad? Y sería el día viernes. Pero queda tentativo si me aprueban para el día sábado. No sé si hay, de los que están acá hay algún inconveniente en eso, porque como ya estamos en periodo de exámenes, yo entiendo que ustedes no pudieran, más de algunos que tengan alguna actividad ese día. Los escucho. Si no, pues voy a tomar en cuenta esto y como les repito, para hacerlo. ¿Me logran escuchar? Buenos días, licenciado. Buenos días. Sí, licenciado, buenos días. En mi caso, yo tengo lo que es clase de 8 a 11 de la mañana. Quiere decir que el día sábado tendría parcial. O sea, tendría parcial de 6, en horario normal, de 6:30 a 8. Pero si usted no puede, no hay problema. Yo siempre lo voy a hacer el día viernes. Sí, no, perfecto, perfecto. ¿Perdón? Sí, perfecto, tiene mucha razón. Sí, perfecto, sería es cierto, de 6:30 a 8. Sí, no tendría ningún problema. Tiene razón, licenciado. Ok, bien. Entonces, ¿usted estaría de acuerdo que lo hiciera el día sábado? Esa es mi pregunta. Sí, licenciado, no hay ningún problema. Okay. En mi caso, el día sábado tengo procesal penal de 6:30 a 8. Y como estamos en periodo de examen, de parcial, la licenciada lo haría entre miércoles y sábado.
A mí sí, porque si no entro en el grupo Sí. del día Sí, miércoles, entonces, tendría que hacerlo el sábado. ok, no hay problema, Elena. Bueno, entonces, si solo ustedes el problema que habría, no, porque los tendría que ser, como les repito, o individual o en grupo. Les repito, esto sería en aprobación de la universidad. Yo les daría las indicaciones que ellos me aprueben, ¿verdad? Pero si no, el día viernes va a ser el examen. Yo, por mí, no hay ningún problema. El punto es que tengo salida antes, pero si no, pues yo veré cómo me arreglo en eso, ¿verdad? Licenciado, ¿y Dígame. no puede caber la posibilidad que el día viernes iniciemos a las 6 la clase para poderle ayudar a usted? Perfecto, si eso se puede hacer, con todo gusto, yo lo hiciera, pues, si los demás estarían de acuerdo, ¿verdad? Solo que me indican, pero permítame, Mauricio, dígame. Buenos días, licenciado. Buenos días. Con respecto a lo que dice la compañera, por mí no habría ningún problema en realizar el examen a partir de las 6 de la mañana el viernes, ya que de igual forma yo el día sábado tengo notarial de 6:30 a 8. Ok, si les afecta, entonces no hay problema, no, o bien lo que les estoy diciendo para el día sábado, voy a tratar la manera de hacerlo de esa forma, ¿verdad? Si todos están de acuerdo, entrar a las 6. Levántenle la mano, compañeros, al licenciado. Permítame. Elena Noemí dice que no logra escuchar. Si me le pueden decir que si puede salir y entrar nuevamente, tal vez eso pueda hacer. Yo le indico, licenciado, ahorita. Bien, por lo demás, ¿estarían de acuerdo de empezar a las 6 de la mañana? ¿Estarían de acuerdo si me pueden levantar las manos por lo demás? Por lo menos levanten la mano, ¿verdad? Los que están acá. Empezar a las 6 de la mañana. Los demás, Jefferson, Roxana, Jefferson. Ok. Mónica. Mónica, ¿me logra escuchar, Mónica? Ok. Los 9 que están acá están de acuerdo. Bien. Pero todavía me queda, si algún compañero me está diciendo diferente, lo voy a tener que hacer de la hora indicada, de 6:30 a 8, ¿verdad? En principio voy a iniciar en grupo. Les decía, ¿verdad? Vamos a quedar así. Vamos a hacer los exámenes en grupo, ¿verdad? Son 5 grupos en ustedes, ¿verdad? Los grupos se tienen que hacer, bueno, los grupos que iniciamos desde que empezamos este ciclo, ¿verdad? Entonces, así va a ser el examen, ¿verdad? Con grupos les decía que lo pienso hacer en casos y ahí van a hacer preguntas, así como tipo el laboratorio, como lo hacemos, ¿verdad? Entonces, allí, pues cada uno de ustedes me van a dar una respuesta, como hacemos el laboratorio. Cada uno me van a decir y al final me van a dar una conclusión de cada uno sobre esas respuestas, si están de acuerdo todos para decidir, ¿verdad? Cuál va a ser la respuesta y así les voy a dar ¿cómo que se llama? Van a obtener su nota de examen, ¿verdad? En principio, les repito, va a ser así. Ya pedí, bueno, estoy pidiendo autorización para la universidad sobre esto, para hacerlo de esa forma, ellos me van a dar las indicaciones, pero como no todos los alumnos entran o han entrado en esta clase, ¿verdad? Esperaría que ellos me digan si están de acuerdo o no. Si tienen algún problema, pues ni modo, lo vamos a hacer el examen de 6:30 a 8, ¿verdad? Como está indicada. Yo les decía en principio a todos los compañeros que yo tengo una actividad de trabajo ese día. Tengo que salir antes de las 8. ¿Verdad? Entonces, el detalle está que, pues, yo tendría que hacerlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, si ustedes están de acuerdo en hacerlo a las 6, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. Transmítaselo a los demás compañeros,
Si hay alguno que tiene ese problema, un problema de eso, de que no puedan hacerlo, pues eso va a ser para que modifique y lo haga de 6:30 a 8, ¿verdad? Pero en premisa vamos a quedar el examen el día viernes, ¿verdad? En grupo y como hemos hecho en laboratorio, pero nada más de forma con cámara también, ¿verdad? Y que todos van a estar poniendo su cámara y todos me están dando la respuesta de forma cada uno, ¿verdad? Eso sería, porque voy a evaluar cada uno cómo lo están haciendo. Ya, esas serían las evaluaciones que se hacen, porque ahí me ha puesto la universidad que tengo que tomar en cuenta varios factores. Ya se los indico para que vayan tomando en cuenta, ¿verdad? Uno de los factores es el dominio del tema, ¿verdad? Son criterios de evaluación, ¿verdad? Si este dominio del tema es que se implica con propiedad y suficiencia jurídica el contenido del tema expuesto, ¿verdad? Si conoce la normativa jurídica aplicable al caso planteado y si utiliza lenguaje técnico jurídico, ¿verdad? Eso se toma en cuenta, ¿verdad? Ese va a ser digamos, la pauta de evaluación. Repito, dominio del tema. Eso implica que si ustedes pueden explicar con propiedad y suficiencia jurídica el contenido del tema expuesto. 2, si conocen la normativa jurídica aplicable al caso planteado. 3, si utilizan el lenguaje técnico jurídico, ¿verdad? La siguiente pauta de evaluación es la expresión verbal. Esta expresión verbal sería de tomar en cuenta si expresa con claridad, precisión, orden y fluidez sus ideas. Esto pues si detalla, o sea, se hace detalles y argumentos, ¿verdad? También si lo adecuado, o sea, si su voz es adecuada, ¿verdad? Tono de voz, el pronunciamiento y modulación, que no lea y que tampoco sea que la calidad del sonido que tenga, ¿verdad? Entonces eso sería la expresión verbal. Repito, el día del examen, por favor, tienen que estar conectados de manera correcta, porque hasta yo también, por todos fallos y todo, voy a estar viéndolo de manera anticipada, todo esto, para no tener problemas ya con ustedes, ¿verdad? Y que ustedes el examen se haga de manera correcta. Entonces, no me vayan a venir diciendo de que tienen problemas con el internet, etcétera, etcétera, porque para eso tienen que estarlo viendo con anticipación. Al menos son las indicaciones que nos está dando la universidad. Y una última criterio de evaluación será, ¿verdad? La expresión no verbal. O sea, la expresión no verbal es obviamente los gestos que ustedes hacen, ¿verdad? Porque voy a estar viendo su cámara. Entonces, esto se adecua a proyección corporal, postura, gesticulación, reafirmación de ideas mediante representaciones corporales, ¿sí? Esto implica que ustedes tienen que, ¿cómo es la respuesta que ustedes están dando? Sin manera correcta. Repito, son 3 criterios de evaluación. 1 es el dominio del tema. 2, la expresión verbal. Y 3, la expresión no verbal. Eso sería, ya les expliqué cada uno los concernientes a esto, ¿verdad? Para que tomen en cuenta que tienen que ¿cómo se llama? Que tomar en cuenta, pues, esos parámetros que vamos para la evaluación que la universidad nos ha dicho. ¿Sí? Bien. Eso sería todo. Quiero ver. Vamos a terminar sobre la... Licenciado, Sí, dígame. fíjese que en mi caso, con el grupo que empecé el ciclo, ellas retiraron la materia. Entonces, prácticamente me quedé sola, por lo que me uní con el grupo de un compañero que se llama Stanley y yo le escribí el día de ayer al Teams porque Sí, yo pero hice la no. tarea, Sí, yo hice pero la tarea con él. no puede ser eso, ¿verdad? No puede hacer, y esto no es a última hora que se haga. Les dije en principio, yo le dije hasta el día viernes, porque el problema, mira, mis mensajes ni me aparecen de usted, no sé ni de dónde. Sí, licenciado, el día de ayer le escribí porque, Por o sea, mis eso, compañeras no sí, me dijeron nada.
Hasta el día viernes me dijeron. Como le comprendo eso, ¿verdad? Le comprendo, pero vuelvo y repito, ¿verdad? Los problemas de plataforma y todo, de mensaje, no caen. Yo ya les he dicho que les puedo ayudar. 1, 2, las indicaciones las he puesto en las clases. No me puede venir a decir también que hasta última hora. Yo voy a pedir autorización a la universidad por eso, porque todo esto es en la plataforma y en los grupos, porque para eso dije de un principio. A mí no me han dicho más nada de los compañeros que se han retirado y de los grupos. Entiendo yo que todos están conformados de manera, al menos se han ido, quiero ver, si no me equivoco, han retirado 2, 3, 5 personas han retirado, 6 personas han retirado la materia, pero esas 6 materias 6 alumnos no se determina ningún grupo que se haya desintegrado, todos están integrados, ¿verdad? Entonces, ya voy a ver eso, ya le voy a dar respuesta a eso, ¿verdad? Pero eso no es así, Mónica. Bien, decirles, ¿verdad? Esas serían las indicaciones por parte de la universidad, ¿verdad? Para la evaluación. Tómelo en cuenta, por favor, ¿verdad? Porque solamente así vamos a poder solventar esto. Bien. Bueno, entonces, una vez solventado esto, y les decía el examen, pasó lo del, lo de la clase. ¿Hay preguntas hasta este momento de lo que he hablado? Si no hay, pues yo entiendo que todos están de acuerdo por lo que ya he hablado. Por lo menos díganme sí o no, de los que están conectados, no hay preguntas. Yo, Todo licenciado. está claro, licenciado, por mi parte. Ok, muchas gracias, Elena. Entiendo que los demás están en los mismos términos, ¿verdad? Una consulta. Ok, gracias, Noemi. Dígame, Roxana. El caso usted nos lo daría al grupo y al momento tendríamos que responderle o nos daría un tiempo. No, así es. Ah, Sí, es un tiempo que se les va a dar por grupo. Cada grupo va a tener un tiempo establecido. En ese tiempo no es que va a ser de 6:30 a 8, ¿verdad? Porque para eso he tomado la decisión de hacerlo en grupo, para que todos, ¿verdad? En el tiempo que se vaya a organizar, porque si no, no me alcanza el tiempo, ¿verdad? Para que hacerlo de forma oral. Van a tener un tiempo y ustedes van a tener que responder. Y voy a tomar en cuenta los criterios que les he mencionado, ¿sí? ¿Se comprende, Roxana? sí, muchas gracias, licenciado. Ok. Ya no hay más preguntas, si no, prosigo. ¿Estamos claros? Bien. Todo claro, Lic. Ok. Nos habíamos quedado con respecto a la audiencia de sentencia, ¿verdad? Y sobre todo, les decía yo en su momento que la audiencia de sentencia, como lo miran aquí en la diapositiva, la audiencia de sentencia ya es para dictar el fallo, ¿verdad? Sí, logran ver aquí la diapositiva. Estábamos en esto de la audiencia de sentencia. Aquí tenemos que ver primeramente la lectura y la presencia, la pretensión, perdón, y la contestación de la demanda, como lo dice el artículo 114 de la Ley Procesal de Familia. También la resolución de asuntos pendientes, como lo dice el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia. Asimismo, la recepción de pruebas, los alegatos y los fallos. Todo esto lo dice tanto el 114, 115, 121 y 122 de la Ley Procesal de Familia. ¿Sí? Bien. Debo decirle que la audiencia se celebra con la fecha y hora señalada, así como es la audiencia preliminar. El juez o jueza la declara abierta con los que se hicieran presentes y se procede a la lectura de las peticiones de la demanda y la contestación en cuanto a los puntos controvertidos. En caso de existir excepciones dilatorias que no fueron resueltas en la audiencia preliminar, así como incidentes y demás asuntos que han quedado pendientes, procederá el juez o jueza de familia a resolverlos, asimismo como las excepciones perentorias. Eso lo dice el artículo, bueno, las perentorias, como les decía, se resuelven, las dilatorias se resuelven en la preliminar, como hablamos en 106, ¿verdad? De la Ley Procesal de Familia, pero las perentorias se resuelven en la audiencia de sentencia, ya con prueba, ¿sí?
Entonces, es en este momento donde se resuelven, ¿verdad? La recepción de pruebas. En el presente proceso, ¿verdad?, de familia, los medios de prueba siempre se evacúan en audiencia oral y pública. Caso contrario, adolecen de nulidad. En cuanto a lo público, el juez decreta, digamos, la reserva de la misma en el evento que también sea determinado por las partes. Hoy en día, con la ley Crecer Juntos, ¿verdad?, para casos de niñez, todos son en reserva, ¿verdad? Antes en familia, en materia de familia, cuando se sustanciaban en los juzgados de familia, no, ¿verdad?, siempre y cuando se mirara una vulneración a esto, entonces sí se hacía, ¿verdad? Y en la audiencia, ¿verdad?, en la cual por regla general debe producirse ese, digamos, desahogo de prueba, y es la audiencia de sentencia en la cual, al llevarse a cabo esa recepción, se leerán o se anexarán, ¿verdad?, según el caso, las pruebas anticipadas que existieren, ¿verdad?, las conclusiones de los dictámenes periciales y los estudios psicológicos, sociales, educativos que se hubieran practicado, lo que se pueden incluso ampliar o aclarar en la audiencia por parte de los especialistas que hubiesen participado. Esto obviamente siempre y cuando las partes lo pidan, ¿verdad? Nos solicitan con anticipación y obviamente los profesionales estén en audiencia, ¿verdad? Digo, los profesionales que hicieron el informe social, ¿verdad? Entonces recordemos que el informe social que estoy hablando es psicológico, social y educativo, no es prueba, y eso ya se ha determinado por jurisprudencia emanadas por las cámaras de familia, de niñez y adolescencia hoy en día, así como de la Sala de lo Civil, que el informe social no es prueba. ¿Por qué? Me dirán ustedes que no es prueba, porque obviamente, ¿verdad?, en el momento oportuno, para hacerlo, tendría que juramentar yo a los profesionales, a los peritos, ¿verdad? Tendría que posteriormente establecer la actividad que van a hacer. Posteriormente ellos tendrían la obligación de llegar a audiencia para hacer, ¿cómo se? Entonces, por esa razón es que los informes sociales, pero me estoy refiriendo a lo que se hace en el juzgado, informes realizados por el equipo multidisciplinario adscrito al juzgado, no son pruebas, ¿verdad? Si les pregunto en el examen, eso tienen que responder, ¿verdad? Ya tomando en cuenta que el equipo multidisciplinario, ¿verdad?, es parte del juzgado, también no puede ser el juzgado juez y parte, ¿verdad? O sea, también esa es otra cosa. Los peritos, en su caso, son externos también, fuera del tribunal, y el tribunal solamente los está juramentando. Dígame, Noemi. Perdón, ¿puede repetir? Dijo examen psicológico. El psicológico, social y educativo. Esos tres, ¿verdad? Generalmente, les estoy diciendo así por aparte, pero generalmente se ordenan como psicosocial educativo, ¿verdad? Psicológico, social y educativo. Ok, gracias. Entonces, en ese caso, pues tienen que verlo desde ese punto, ¿verdad? Para los demás, como les mencionaba, no son pruebas en los estudios. Bien. Entonces, a una vez establecido esto, ¿verdad? En cuanto al sistema de valoración de pruebas, el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia establece que las pruebas se apreciarán por el juez, obviamente, o jueza, según las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades instrumentales que la ley le establece para la existencia o validez de ciertos actos o contratos, ¿verdad? Sobre la prueba, debemos decir, ¿verdad?, que tanto en sentencia de casación, ¿verdad?, creo que se los dije la semana pasada, ¿verdad?, en la referencia 96C-2005, emitida por la Sala de lo Civil, ¿verdad?, de la Corte Suprema de Justicia, que ha mencionado que conforme a la sana crítica consiste en aplicar los principios lógicos, que entre ellos el de identidad, ¿verdad?, de tercero excluido, la razón suficiente y la contradicción, así como las reglas de la experiencia, refiriéndose obviamente o generalmente, ¿verdad?, al conocimiento y práctica que
el juzgador o juzgadora haya tenido en cuestión de hecho y derecho a lo que es igual su vivencia como hombre o mujer y como juzgador, ¿verdad? Además de ello, se ha mencionado la sala de lo civil que en este sistema de valoración todos los indicios se deben de determinar, ¿verdad? Y probanzas que se deben determinar que se incluyen en un receptáculo para que tomen el caso en un conjunto. Por eso se llama sistema circular, es decir, todo ahí como determinado por el juez que va a ir agarrando, ¿verdad? Para reforzar su sentencia. Esto ilustra suficientemente al juzgador o juzgadora, haciéndole saber o persuadiéndolo de qué lado está la verdad, a diferencia del todo el criticado sistema de la tarifa legal, en la cual lo que hace el juez o jueza es contraponer la versión de una parte a la de otra, de la cual, ¿verdad? Debido a la frialdad que lo caracteriza, no se llega al descubrimiento de la real verdad, ¿verdad? Porque por eso se dice que el juez no puede estar, ¿verdad?, en su despacho resolviendo, sino que tiene que tener a la par las gentes, ¿verdad? Por eso es el principio de inmediación, ¿sí? ¿Me explico? O sea, lo que voy a tomar en cuenta para ustedes, que la universidad quiere que evalúe para ustedes, lo evalúo yo el día de la audiencia con las partes, con lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, o sea, es decir, su gesto, ¿verdad? Para que las personas, porque ahí transmitimos nosotros, digamos, respuestas que damos, como que estemos haciendo de esta forma a la gente, y entendemos que como que estamos rechazando, ¿verdad? Etcétera, por ponerles un ejemplo, pues, pero eso lo valoro yo el día de la audiencia de sentencia, ¿sí? Por eso en la sala de lo civil ha mencionado que todas esas premisas se tienen que valorar, ¿sí? Bien, sobre esto, pues, esto de la valoración de prueba, como lo dice el 51, ¿verdad? Ahora bien, también como esto tiene ligado también con la motivación, recordemos cuando estamos hablando del principio de congruencia y de motivación, ¿se acuerdan? Cuando abrimos al principio del ciclo. Eso también tiene relación, ¿verdad? Con la prueba, ¿verdad? Es decir, con lo que el juez tiene que resolver. Bien. Con la recepción de testigos, debo decir, ¿verdad? O la recepción de la declaración de los testigos, ¿verdad? Receptor de la prueba testimonial, ¿verdad? Esta se evacúa escuchando en la audiencia de viva voz la deposición de los testigos o testigas, ¿verdad? Produciéndose así la inmediación necesaria del juez o jueza, ¿verdad?, que le permite valorar esa prueba hasta el lenguaje corporal del testigo mediante la sana crítica. Como les decía, un aspecto que el juez tiene que valorarlo, ¿verdad? Porque no solamente lo que gesticula la persona, sino también, ¿verdad?, su, ¿cómo se llama?, lenguaje corporal, lo que menciona, lo que determina. Antes de declarar, los testigos no pueden comunicarse entre sí o con otras personas, ni recibir información de lo que ocurre en la audiencia. El incumplimiento de esto, pues, el incumplimiento de la incomunicación no impide la declaración del testigo, pero se valora por parte del juez. Eso es lo que determina también el artículo 117 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? La declaración de los testigos, según se dispone de estos artículos 116, 117, ¿verdad? Si me pueden leer el 116, por favor, de la Ley Procesal de Familia. 116, 117, por favor. ¿Alguien, si es tan amable, que me lo pueda leer? Yo leo el 116. Gracias, Noemí, por favor. Recepción de testimonios. El juez llamará a los testigos uno a uno, pensará por lo que ofrece el demandante y continuará con lo del demandado. Sin embargo, podrá alterar ese orden cuando lo considere necesario para el mejor esclarecimiento de los hechos. Antes de declarar los testigos, no podrán comunicarse entre sí, ni con otras personas, ni recibir información de lo que ocurre en la audiencia. El incumplimiento de la incomunicación no impedirá la declaración del testigo. Ok, muchas gracias, Noemí. Como ven, este artículo también da como regla que quienes van a ser primeros para poder declarar. Dice este artículo que se comienza con la parte actora o demandante, ¿verdad? Con ellos, con los testigos que ha propuesto,
declaración de propia parte, ¿verdad? Estos son los que se toman en cuenta, ¿verdad? O sea, es decir, los primeros que pasan. Posteriormente dice que también se puede modificar esa regla que da la ley, ¿verdad? Si hay algunos parámetros, póngale que hay un testigo que tiene limitado su tiempo, un testigo que necesita inyectarse por A o B circunstancias, no sé, pero van a haber muchos argumentos por los cuales se solicita que el testigo tal pase primero, me explico. Entonces, si hay justo argumentos por los cuales están mencionando las partes, pues obviamente el juez puede cambiar esa regla, ¿verdad? Eso es lo que dice el 116, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes en el examen, miren, ¿quiénes son los primeros que tendrían que estar, verdad? Entonces, ustedes me tendrían que decir lo de los testigos. Los primeros son de la parte actora, pero esa es una regla general, pero van a haber excepciones. ¿Cuáles van a ser las excepciones? Y ahí ustedes me van a decir si hay algún aspecto que el cual imposibilita al testigo ser de último, por ejemplo, por decir un caso, ¿verdad? Que es de la parte demandada y solicita que pase de primero, ¿verdad? O en todo caso, para no viciar el aspecto en el cual, en la pretensión que se está planteando, porque imaginémonos que sea una cuestión de cuidado personal del hijo, ¿verdad? Donde la persona que lo está cuidando, ¿verdad? A X criatura, ¿verdad? También le cumple medicamentos, qué sé yo, o sea, diferentes argumentos pueden dar, pero que sean argumentos válidos, ¿verdad? Que el juez lo valore y que puedan modificar esa reglas que la ley establece en el artículo 116 de la Ley Procesal de Familia. ¿Se comprende? ¿Se comprende lo que estoy mencionando? ¿Sí? ¿Alguno? Ok. ¿Me pueden leer el artículo 117, por favor? 117, por favor. Gracias, Noemí. Declaración e interrogatorio. El juez preguntará a los peritos, especialistas y testigos sobre su identidad y les concederá la palabra para que informen lo que saben sobre los hechos alegados por las partes. Los declarantes podrán consultar documentos cuando el juez lo autorice, por tratarse de cifras o fechas, o cuando no afecte la espontaneidad del testimonio. En este caso, los documentos podrán ser leídos e incluso como prueba aún de oficio. El juez, las partes, los apoderados y el procurador de familia podrán interrogar directamente a los declarantes y a las partes para el esclarecimiento de la verdad. El juez moderará el interrogatorio, evitará las preguntas capciosas, sugestivas e impertinentes y procurará que el interrogatorio se produzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad del interrogado. Los apoderados y los procuradores de familia podrán pedir la revocatoria de las decisiones del juez que limiten el interrogatorio y objetar las mismas y objetar las preguntas que se formulen. Ok, muchas gracias, Noemí. Bien, les explicaba la clase anterior, así, aunque hacía algo rápido, ¿verdad? Que hoy en día la creación de la Ley Procesal de Familia fue data de 1994, ¿verdad? Estamos hablando hace 29 años casi, donde 28, casi los 29, donde la innovación era que aparte del código de trabajo que menciona que hay una audiencia única que establece el código de trabajo de 1972, la innovación que establecía el código, la Ley Procesal de Familia, era que iban a haber audiencias orales, ¿verdad? Entonces eso implicaba que las partes tendrían que potenciar las técnicas de oralidad, ¿verdad? Las técnicas de oralidad, lamentablemente, en materia de familia, no fueron tan desarrolladas y tampoco se establecen tan agresivas como pueden ser en otras materias, como civil, penal, ¿verdad? Es decir, que hay aspectos que se pueden dejar pasar. Yo no sé, yo entiendo que ustedes tienen una materia de técnica de oralidad, ¿verdad? O no sé si es
una materia que ustedes tienen, pero las universidades generalmente esa la ponen como una materia. ¿Por qué? Porque es una materia que trata de que los estudiantes aprendan a preguntar, aprendan a no hacer preguntas sugestivas, capciosas, repetitivas, ¿verdad? Impertinentes, porque sobre todo en materia de familia. En materia de familia, ¿verdad? Hay aspectos que uno toca que tiene que ser un poco cuidadoso, ¿verdad? Porque hay aspectos que pueden dañar a la persona, porque son cuestiones muy personales y hay que tener mucho, pero mucho cuidado cuando se menciona eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que hasta a nivel de jurisprudencia emanadas por las cámaras, y recuerdo uno, la 15A 2011, 15A 2011, donde se habló en violencia intrafamiliar. Ese fue un incidente de apelación dictada por la Cámara de Familia de la sección del centro, para que la tomen en cuenta ustedes ahí y la busquen. 15A 2011, donde habló sobre la técnicas de oralidad no tienen que ser demasiado agresivas, ¿verdad? Ese caso fue un caso de violencia intrafamiliar entre dos cónyuges y sus hijos, ¿verdad? Entonces, se estaba mencionando de que no se habían hecho las técnicas de oralidad de manera correcta, se le objetaba al juez, ¿verdad? El juez, si ustedes, el primer primer párrafo de ese artículo 117 de la Ley Procesal de Familia, que muy amablemente me lo ha leído Noemí, ustedes pueden decir, bueno, es el juez que tiene que estar leyendo, preguntándole a las partes sobre su identificación, ¿verdad? Porque sí lo dice el artículo 117. Sin embargo, con el desarrollo de las técnicas de oralidad, esa no es, digamos, obligación del juez, esa es obligación de las partes, o sea, de quién la propone. Recordemos que conforme el Código Procesal Civil Mercantil, en su artículo 321 del Código Procesal Civil Mercantil, 321 del Código Procesal Civil Mercantil, menciona de que la carga de la prueba es de las partes, no del juez. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que quien tiene que delimitar, o sea, identificar a los testigos, en principio, son las partes, no el juez, ¿verdad? Entonces, esto lo digo porque en la práctica, que data de unos, ¿qué? Como les dije, casi 29 años, ¿verdad? De que lleva la vigencia, la jurisdicción de familia, la aplicación de esas dos disposiciones, del 16 y 117, no ha sido tal y como ahí se dispone, pues la tendencia en materia familiar, ¿verdad? Y penal de la judicatura en el civil ha sido seguir el modelo de common law o sistema anglosajón, desde que se impulsara a principios de los años 90 una reforma del sistema judicial como parte del compromiso derivado de los acuerdos de paz, sobre todo en lo que la técnica de litigación se refiere. En cambio, el modelo que contiene la Ley Procesal de Familia deviene principalmente del Código Procesal Civil de Uruguay o el Código Modelo para Iberoamérica, como les dije en la clase anterior, que esto va prevaleciendo en la práctica la primera técnica, en lo que el examen de testigos y peritos concierne, por tanto. No obstante, el artículo 117 de la Ley Procesal de Familia posee, digamos, una mezcla en cuanto a las técnicas a utilizarse para el interrogatorio de los testigos y peritos, pues el establecer que se dará la palabra al testigo para que informe lo que sabe, se regula la técnica del relato y cuando dispone que el juez modere o moderará el interrogatorio y se resolverá las objeciones, se aplicará las técnicas de litigación oral, ¿verdad? Siendo estas, como ya les he mencionado, las que en las prácticas los jueces y juezas de familia se utilizan, y fundamentando esta situación en el principio constitucional de imparcialidad. Sin embargo, les decía, las técnicas de oralidad no se deben de tomar en cuenta de manera agresiva, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Por el tipo de derecho que se estamos conociendo. Recordemos que en materia de familia el derecho es social, ¿verdad? No civil, no penal. Se trata de buscar la verdad real, por ese principio de la verdad real, y dar una respuesta atinada a lo que realmente las personas están solicitando. Hay aspectos en los cuales pudiesen decirme ustedes, como por ejemplo estas, las partidas de nacimiento que se inscriben doble, triple por las personas, ¿verdad? ¿Por qué no le gustó el nombre? ¿Por qué no le gustó el lugar donde las inscribieron?
porque lo inscribió una persona que no tenía la obligación de hacerlo, etc. Hay muchas situaciones que pasan. Sin embargo, hay una tendencia a que, no, por nulidad, ¿verdad? Y tiene que ser de manera contenciosa ese tipo de diligencia. En ese sentido, pues, el punto acá no es entrar a discordia, sino que solucionar el problema a las partes, sobre todo cuando tienen 2, 3 o más partidas de nacimiento, y que es un derecho de identidad y que el juez nada más tiene que, ¿verdad?, solucionar ese problema, ¿verdad? No estamos aquí tratando la manera de llegar, ver quién es el culpable y ver hasta qué llegar a las últimas consecuencias con ese culpable, me explico, porque eso es lo que se trata de manera en materia de familia, ¿verdad? Por eso es que, repito, se ha dicho que las técnicas de oralidad no tienen que ser aplicadas de manera agresiva, ¿verdad? De aquello que, como no lo dijeron, eso no se puede hacer, no podemos ir más allá y sobre todo vamos a ir viendo en la última unidad el proceso de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de proceso de violencia intrafamiliar, sobre todo en nuestra sociedad, que es ese aspecto, ¿verdad? De que somos una sociedad muy violenta, somos una sociedad muy machista, donde también a las mujeres, pues, las tenemos de manera, como objeto y no como sujeto, ¿verdad? Tal como también en niñez, que sí se da, ¿verdad? Ese aspecto da que el juez tenga que llegar a la verdad real, ¿verdad? Sobre todo cuando en violencia intrafamiliar también digamos, la representación judicial de un abogado es potestativa, es decir, si quiere la parte denunciante y denunciada, perdón, si quieren ser representados o no por abogados. Si no son representados por abogados, ellos son los que están interrogando, ¿sí? Entonces, ese aspecto dificulta. Elena me escribe. Permítame. Está bien, Elena. Ahí luego vea la clase del video. Tomo en cuenta lo que usted me está mencionando hoy. Bien. Como mencionarle, ¿verdad? Ese punto es, ¿verdad? Que sobre todo en violencia intrafamiliar, el juez no puede ser tan, digamos, restrictivo, aplicar las técnicas de oralidad de manera agresiva, como se pueden hacer en otras materias, ¿verdad? Entonces, por eso explicaba, ¿verdad?, que no se deben de hacer de esa forma. Bien, cuando hablamos de la prueba documental, porque como aquí estamos también, valorando prueba, ¿verdad? Una vez después de haber escuchado a los testigos, una de las clasificaciones de la prueba hace la doctrina es que se distingue entre prueba documental y la prueba instrumental, siendo esta última, o sea, la instrumental, parte de la primera y comprende lo que tradicionalmente hemos conocido como prueba escrita. De ahí que el Código Procesal Civil, ¿verdad?, y mercantil nos habla de instrumentos públicos, auténticos, privados y públicos y privados, que eso pues se establece, ¿verdad? De esa forma, ¿verdad?, en el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Pero debemos de ver que la prueba documental, además de comprender los instrumentos, forman parte de esta prueba cualquier objeto capaz de contener, reproducir imágenes, sonido y voces, entre otras. Es decir, prueba instrumental y prueba documental, estamos refiriéndonos a un sinfín de situaciones sobre todo ahora que con las tecnologías vemos que hay reproducciones de videos, ¿verdad? Hay reproducciones también de redes sociales, ¿verdad?, que también ahí se aplica, ¿verdad?, etcétera. Hay un sinfín de situaciones que también lo debemos de tomar en cuenta como prueba instrumental, ¿verdad? Sin embargo, la clasificación que se hace, digamos o sea, se hacía en aquel momento con el Código de Procedimientos Civiles, ¿verdad?, pero que hoy con el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil establece como prueba documental los instrumentos públicos, ¿verdad?, y privados, suprimiendo los llamados actualmente como instrumentos auténticos, ¿verdad?, ya que estos pasaban a formar parte de los instrumentos públicos, dejando fuera de esa clasificación a los medios de reproducción sonido, voz de la imagen y almacenamiento de información, que en la anterior clasificación forman parte de la prueba documental.
y estableciéndose este nuevo código que dichos medios podrán ser propuestos como prueba, ¿verdad? Entonces, en la Ley Procesal de Familia se dispone que los documentos deben exhibirse en audiencia con indicación de su origen, obviamente, ¿verdad? Y los instrumentos podrán leerse, pudiendo las partes o sus apoderados controvertir, ¿verdad?, el contenido del mismo, y tratarse de grabaciones, el juez puede ordenar que las mismas sean presenciadas u oídas únicamente por las partes, sus apoderados y el procurador de familia. Por eso es importante la oralidad, como les decía, ¿verdad? Que aun y cuando en estos casos se tiene que establecer, ¿verdad?, la oralidad por parte de ¿cómo que se llama? De los procesos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bien, en ese caso, ¿verdad?, debe tomarse de esa forma, ¿verdad? Es decir, si hay videos, hay situaciones, tampoco solamente el juez lo va a establecer solamente para que él lo mire, ¿verdad? Él o ella lo mire, ¿verdad? Sino que obviamente se va a reproducir, como les decía, si hay una cuestión de videos, si hay una cuestión de audios, ¿verdad?, se van a escuchar en la audiencia. ¿Y con qué fin? Aunque las partes también pueden objetarla, ¿verdad? Se logra captar. Es decir, no solamente como prueba instrumental y documental, ¿verdad?, sino que esa prueba va a ser reproducida en audiencia, ¿verdad? Esa prueba que llevan videos, esa prueba que llevan audios, ¿me explico? Entonces, eso tendría que hacerse, ¿verdad? Bien. También existe en la Ley Procesal de Familia, prueba para mejor proveer. Ese artículo establece, ¿verdad?, las posibilidades en las cuales el juez puede, sugerir, a partir que se hayan nuevos hechos que requieran su comprobación, puede ordenar la recepción de pruebas que consideren necesarias, ¿verdad?, esos llamados nuevos hechos, ¿verdad? Si la audiencia de sentencia sugiere nuevos hechos, como si fuera en la audiencia, estos acontecen y se consideró que debía de ser si las partes alegan nuevos hechos, y además no hacen alusión que debemos entender sobre nuevos hechos. Sin embargo, doctrinariamente, los términos o expresiones de nuevos hechos y hechos nuevos, ¿verdad?, no siempre han sido definidos o considerados como sinónimos. Existe una oposición que considera que tales vocablos jurídicos son diferentes, es decir, nuevos hechos y hechos nuevos, pues, y por ende, que no es lo mismo hablar de nuevos hechos que de hechos nuevos. Unidad para alegarlos es distinta en virtud de su naturaleza. Se considera que los nuevos hechos son aquellos hechos que al momento de contestar la demanda o de la reconvención se alegan o introducen hechos que no se consideran las primeras, ¿verdad? En cambio, en los hechos nuevos son aquellos que tienen relación con las cuestiones que se ventilan y ocurren o llegan a conocimiento de las partes con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención. Y una vez que ya ha sido trabada la litis, es decir, ya se emplazó al demandado, debe de decir que esta diferenciación me parece aceptable y coherente con lo que acontece en los casos concretos, ¿verdad? Esa diferenciación en las legislaciones modernas se disipa en lo regulado, ambas figuras o formas de referirse a ellas en una sola disposición legal, tal como lo he advertido, que lo ha establecido el nuevo, bueno, no tan nuevo, ¿va?, el Código Procesal Civil y Mercantil, el cual he referido con anterioridad, y esto es en el artículo 307. Es decir, esto para que ustedes deben de tomar en cuenta, ¿verdad? Una cosa es, ¿verdad?, sobre los hechos nuevos, recordemos, ¿verdad?, porque esto lo habla también el 44 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Porque recordemos, y esa puede ser una pregunta que les puedo decir yo a ustedes, ¿cuándo es el momento procesal para aportar prueba? Ustedes me van a decir en la contestación de la demanda, en la demanda y en la contestación de la demanda. Y ese mismo artículo 44 dice cuando surjan hechos nuevos, dice ahí, ¿verdad? Lo dice en el inciso final, ¿verdad? Esos hechos nuevos, entonces, o de los que la parte demandada contestara y que necesariamente tiene que comprobarse, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que las partes pueden perfectamente aportar prueba en ese momento, ¿verdad?
porque tampoco podemos estarles haciendo. Imaginémonos que hay una reconvención. Venga, hay una demanda de divorcio por la segunda causal, ¿sí? Venga la parte demandada, contesta en sentido negativo y dice, no estoy de acuerdo en el divorcio, estoy de acuerdo en el divorcio, pero no en la causal o motivación, o motivo por el cual se ha planteado, porque es por ser intolerable la vida en común en los cónyuges. Entonces plantea una reconvención y ahí expone situaciones en las cuales no solamente tiene que ver con la separación que la primigenia demanda, que solamente se tiene que demostrar que ya las partes no tienen el ánimo de seguir en parejas, que ya no quieren estar juntos, que se separaron tal fecha y que eso tiene que implicar 1 año o más, como dice el artículo 106, ordinal segundo del Código de Familia, ¿sí? Entonces, el ser intolerable a la vida en común, como lo dice el ordinal tercero de ese artículo 106 del Código de Familia, es que va relacionado con la vulneración de los derechos y deberes que establece el 36 del Código de Familia. Es decir, que no se guarda respeto, que es infiel a la persona, que no es tolerante, ¿verdad? Todos esos son los derechos que establece ese artículo 36. Entonces, ahí se expone, ¿verdad? Pero si hay una reconvención, ya no vamos a tener que dar como que fuera que va a reconvenir la persona, va a contestar a esa reconvención y a reconvenir, porque nunca vamos a terminar en un círculo que no se termina. Entonces, ¿qué dice la ley? Que en esos casos, ¿verdad? Puede aportar prueba la parte actora, ¿verdad? De los hechos que se están exponiendo por la parte demandada, ¿me explico? Es decir, la parte demandada ha reconvenido a la parte actora, está contestando esa reconvención, pero a la vez, ¿verdad? Está poniendo una reconvención, ¿sí? A la parte actora. La parte actora viene y contesta, pero pues, ahí puede poner un montón de situaciones, decir que lo mismo que hablamos en la diapositiva, como se expresa acá, ¿verdad? En la diapositiva, es decir, que puede contestar, puede llenarse, puede oponerse, puede hacer, no puede poner reconvención de la reconvención, me explico, pero sí puede, ni tampoco poner excepciones, ¿verdad? Pero sí puede, bueno, excepciones sí, ¿verdad? Porque puede ser excepción perentoria de esa, pero no puede venir a decir, mire, hay una situación que yo tengo que aportar prueba, la parte demandada, decir, ¿verdad? Que puso la reconvención, ya no me habilitó porque usted no me dio la posibilidad de que contestara esa reconvención, me explico, de la contestación de la reconvención. Pues dice la ley que en esos casos, ¿verdad? Las partes pueden aportar prueba, ¿verdad? Entonces, lo limita a hechos nuevos o de lo que la contestación también se determina ahí, ¿verdad? Entonces, ese es el hecho, ¿verdad? No sé si me puede leer el 119, por favor, y el 119 del Código Procesal Civil Mercantil, no, de la Ley Procesal de Familia, 119, y el 307 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que veamos la diferencia entre hechos nuevos y nuevos hechos. Por favor. El artículo 119. Gracias, Noemí. Para mejor proveer. Gracias. En la audiencia de sentencia difieren nuevos hechos que requieran su comprobación, el juez podrá ordenar la recepción de las pruebas que considere necesarias. Ok, como ven ahí, obviamente es que el juez pueda ver de esos nuevos hechos que se requieren comprobación, ¿verdad? De esos hechos que el juez verificó en la audiencia con la escucha de los testigos y todo, ¿verdad? Entonces, me lee el 307, por favor, Noemí, ya que usted es la que me está sirviendo de lectora. Gracias, oye. El procesal civil. Gracias. Procesal civil mercantil, por favor, 307. Introducción de los hechos nuevos o de nuevo conocimiento. Las partes podrán poner de manifiesto en la audiencia cualquier hecho que sea relevante para la determinación de la causa, de pedir de la pretensión o para la fijación de los términos del debate,
siempre que tales hechos hubieran ocurrido con posterioridad al momento en que se formularon las alegaciones iniciales o de haber acontecido antes, o hubiesen conocido por las partes con posterioridad a dicho momento. Sobre los hechos nuevos o de nuevo conocimiento que el juez repute admisibles, se podrán proponer pruebas de conformidad con las normas de este código. Ok, muchas gracias. Como ven, todo tiene que estar ligado a lo que se está discutiendo, ¿verdad? No vamos a venir a decir una cosa que nada tiene que ver, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía en su momento a ustedes, por lo que dice el 111 del Código de Familia, cuando es pérdida, cuando dentro del divorcio puede establecerse la pérdida de la autoridad parental para uno de los progenitores. ¿Se acuerdan que les expliqué? Que de la demanda se tendría que determinar eso, ¿verdad? Pero imaginémonos que el supuesto que ya no se discutió, ni el juez logró entrar, le requirió a la parte actora, ni la parte actora se pronunció sobre ello, ¿sí? Y después están queriendo introducir hechos, mire, este es nuevo hecho. Si estamos hablando que un divorcio por separación de más de un año por la parte actora, ¿sí? Si estamos hablando de ese supuesto de más de un año, pues no me pueden venir a decir, mire, vamos a introducir como hechos nuevos, es que el señor también abandonó al hijo, y eso conforme al 240 ordinal segundo del Código de Familia. No, porque, o sea, la parte tuvo que haberlo ingresado, ¿verdad? Que hubo un error por parte del juez que no le advirtió, o en todo caso, la parte no lo introdujo en la demanda, o en todo caso modificación, porque puede ser una modificación de sus hechos, recordémonos eso, ¿verdad? Entonces, si no lo introdujo en ese momento, entonces no podemos hacer, ¿verdad? No podemos decir que son hechos nuevos, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, para introducir ese hecho y decir que el niño está abandonado, si el señor, obviamente, el señor se fue de la casa de habitación, ¿verdad? Y que eso ha generado la separación de los convivientes, ¿verdad? Pero de esa separación podemos decir que, ¿verdad? De los convivientes, que sea un abandono, cuando no alegaron como pretensión pérdida de la autoridad parental por abandono, conforme al artículo 240, ordinal segundo del Código de Familia, no puede el juzgador venir y decir, vamos a hacer prueba para mejor proveer. ¿Me explico? ¿Verdad? Porque no se puede esa situación, ¿verdad? Entonces, ahí se comprende la idea. Es decir, no se puede hacer, ¿verdad? A partir de hechos que se estén creyendo que son hechos nuevos. Los hechos nuevos obviamente son situaciones que surgieron después del trámite del proceso, no que surgieron antes de la tramitación del proceso. Se me olvidó a mí introducirlos. Tienen que ser hechos que surgieron después de la tramitación del proceso. Imagínense que haya, que el Señor, a partir del hecho de que el Señor se comunicaba a nuestro país, recordemos que hay sectores, ¿verdad? En todo nuestro país hay mucha migración hacia Estados Unidos y hay muchas familias que a partir del hecho del sueño americano se van para Estados Unidos, pero no quiere decir que eso desatienda a sus familiares, porque desde allá están mandando dinero, ¿verdad? Comunicándose con su familia, etcétera. Pero puede pasar que X persona, después de un tiempo que se estuvo comunicando con su hijo, ¿verdad? Imaginémonos que se separó con la esposa, pero después perdió totalmente de comunicación con su hijo, ¿verdad? Y eso quisieran demostrarlo y que por ende querían meter, si están en el término de la ampliación de la demanda, que es hasta antes de contestar la demanda, entonces sí se puede, ¿verdad? Si no, no, ¿verdad? Pero sí sería un hecho nuevo, por lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Porque es la misma discusión, pero nada más que hay una separación de parte del progenitor, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo, pues, pero estamos hablando de hechos que surgen después de la tramitación del proceso, ¿verdad? Sí, me explico. Bien. Esto es para prueba, para mejor proveer. En los alegatos,
Tradicionalmente, ¿verdad? A los alegatos en materia civil se le han llamado alegatos de bien probado y generalmente se presentan previo a que se emita la sentencia definitiva. O sea, después de que se escuchó a los testigos, van los alegatos, ¿verdad? Y consiste en otorgar a las partes el juez o jueza debe otorgarles a la prueba practicada, es decir, la prueba que documental, pericia, videos, declaración de los testigos, o sea, crear esas premisas por parte de los abogados al juez, tomando en cuenta de ese bagaje de prueba, ¿verdad?, que existe, y entonces que otorgándole las pruebas practicadas que constituyen una última oportunidad de las partes previo al fallo de manifestar que los hechos afirmados en sus escritos iniciales han quedado probados y que en cambio las pruebas de la parte contraria no comprobaron los hechos afirmados por dicha parte, o sea, parte actora, pero además para manifestar los argumentos jurídicos y doctrinarios, si se quiere, que demuestre la procedencia de sus pretensiones están apegadas a derecho y por lo tanto las normas jurídicas, ¿verdad?, invocadas como fundamento de dichas pretensiones, de sus excepciones o defensas, son las correctas. Eso es lo que dicen las partes, ¿verdad? A los alegatos se les ha considerado por algunos autores como meras formalidades, como la posición interesada de los abogados de las partes en que se les dé la razón. Es decir, los argumentos que han expuesto y que se le den la razón de acuerdo a la prueba que se ha vertido en el proceso, ¿verdad?, y en la audiencia, y que no son vinculantes con el objeto del proceso, y ya que ¿verdad?, ya que ¿verdad?, que solo informa los escritos de la demanda con la contestación de la demanda y según el caso, con la reconvención y contestación de esa reconvención, ¿verdad? Y que si el objeto de la prueba solo se integra con los hechos afirmados por las partes, precisamente en tales escritos resulta claro que los alegatos, las partes no pueden interponer nuevas pretensiones, excepciones, hechos que no han sido, que hayan sido expresados por los escritos iniciales, ni más medios de prueba. En nuestra ley procesal de familia, en el artículo 121, se refiere a los alegatos, establece que recibidas las pruebas, se oirán a continuación los alegatos de la parte actora, parte demandada, el procurador de familia adscrito o procurador de familia adscrita al juzgado, y si fuera el caso, el orden por el tiempo máximo de 30 minutos cada uno. Debo de decir que este tiempo varía con el Código Procesal Civil Mercantil, porque son 30 minutos que se deben de dar a las partes para que den sus alegatos, ¿verdad?, no más de ese tiempo. Les podría haber preguntado a ustedes, miren, una persona, una de las partes, el juez para los alegatos a partir de que ya se sobrepasó el término establecido por la ley, los 30 minutos que le estoy diciendo, ese artículo 121, ¿es válida esa situación? Les podría preguntar yo a ustedes me dirían, mire, la ley establece, son 30 minutos para la cual, y sobre esa pues tiene que resumir todos los hechos. No puede venir y la parte actora o parte demandada explayarse y empezar a decir un montón de situaciones en las cuales estén diciendo, me explico. Entonces tiene que ser, ¿verdad?, en ese término que establece la ley, porque la ley da los parámetros para establecerse. Hay muchas veces se van al Código Procesal Civil Mercantil porque dicen, no, es que ya nos dicen más tiempo, y no es así. La aplicación, recuerden, la aplicación supletoria del Código Procesal Civil Mercantil en materia de familia, valga la redundancia, es supletoria, como lo dicen los artículos 118 de la Ley Procesal de Familia y 20 del Código Procesal Civil Mercantil. No más, no se debe de ser que de aquí nos vamos a ir de aplicación directa al Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? No es así. Eso más o menos se da también el argumento en esas sentencias que les cité, que ustedes búsquenlas si les interesa, ¿verdad? Porque eso también da los argumentos, sobre todo en violencia intrafamiliar. Les mencionaba yo a ustedes, ¿verdad? En la sentencia de violencia, ¿verdad?, la 15A 2011, emitida por la Cámara de Familia de la sección del centro, ¿verdad?, que esa fue emitida en mayo, recuerdo, del 2011. La fecha se me ha escapado, pero mayo del 2011 fue emitida por la Cámara de Familia de la sección del centro, donde se dijo que la
de manera supletoria, la supletoriedad de materia de familia es diferente, ¿verdad? O sea, no es de aplicación inmediata el Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Bien, el fallo, debo decir que esto, después de haber concluido con los alegatos, con la declaración de los testigos, alegato, la prueba, concluidas las alegaciones, se procede en la misma audiencia a dictar fallo en lo que se resuelven todos los puntos propuestos, ¿verdad? Porque recordemos, por el principio de congruencia, tiene que ser lo pedido por las partes y lo resuelto, ¿verdad? Que vaya en consonancia con eso. Y esto es en respeto y observancia al principio de congruencia. Sin embargo, deberá también el juez o jueza resolver los asuntos que por mandato legal sean su consecuencia y, si le fuera posible, dictar la sentencia, es decir, la fundamentación del fallo. Caso contrario, pronunciará esto por escrito y fuera de audiencia dentro de los 5 días siguientes, ¿verdad? Eso lo dice el 122 de la Ley Procesal de Familia. Dentro de las 24 horas de notificada la sentencia, las partes podrán solicitar modificación o ampliación de lo accesorio y el juez o jueza deberá resolver dentro de los 3 días siguientes. Cuando estoy hablando de accesorio, estamos hablando de, por ejemplo, pago de si va a ser el pago de la cuota alimenticia en una cuenta, que no quieren en esa cuenta, sino que en otra cuenta, por decir el caso. Eso es lo accesorio. No lo accesorio, no vayan a confundirlo con lo conexo, que muchas veces se confunde entre cuidado personal, requisito y cuota alimenticia diferente, ¿sí? Recordemos que después de esto, pues hay que ver lo de los recursos también, ¿verdad? Los recursos operan, que eso va a ser otro momento que vamos a hablar, ¿verdad? Pero primero creo que vamos a hablar sobre los incidentes para ver el hecho, pero de los recursos, ¿verdad? También se puede interponer, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo más adelante, porque este es otro tema que lo voy a determinar para ustedes, ¿verdad? Entonces, eso para establecerlo de esa forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay preguntas hasta este momento? ¿Hay preguntas hasta este momento? No, listo, bien. Espero que estén preguntando, porque el día del examen no se espera que también ustedes respondan todo esto, ¿verdad? No es que solamente van a resolver ustedes así nomás, ¿verdad? Repito, eso ustedes tienen que verlo desde ese punto de vista. Debo entender también que la ejecución de la sentencia también, ¿verdad? La ejecución de la sentencia, una vez esté firme, constituye la última etapa del proceso de familia o en todo caso diligencia y consiste, como lo ven ustedes en la diapositiva, ¿verdad? Estamos hablando en esta, ¿verdad? De los recursos y la ejecución, ¿sí? De los recursos lo vamos a hablar más adelante, como les mencionaba. Constituye la etapa del proceso y consiste en que el juez o jueza de familia da cumplimiento a la sentencia dictada una vez que ésta ha pasado a autoridad de cosa juzgada. Cosa juzgada, estamos hablando formal, material y no formal. Repito, cosa juzgada material es cuando se establece de manera expedita, de manera firme la sentencia, ¿verdad? Es decir, que ya no se puede modificar porque eso ya es un aspecto que si no recurrieron, ¿verdad? Se mantiene firme y sobre esa es que la Sala de lo Civil ha dicho que se puede poner casación. Cuando estamos hablando de cosa juzgada formal, esta sí se puede estar cambiando con el transcurso del tiempo. ¿Qué indica esto? Todas estas de cosas juzgadas formal son las que establecen al personal, régimen de visita, cuota alimenticia, que si en su momento las partes no recurrieron, ¿verdad?, de la sentencia dictada por el juez o jueza de familia, pueden perfectamente volver a y con la promoción de una nueva demanda, 3 cosas juzgadas material son las que ya queda firme y no hay posibilidad de modificarla a menos de que se ponga un amparo, ¿verdad? Un amparo ante la Sala de lo Civil si hay algún argumento, algún derecho vulnerado por las partes, ¿sí? Entonces, bajo ese supuesto tenemos que ver, ¿verdad? Que se ha determinado.
y así ha sido cumplida en forma voluntaria por las partes que se dé fijado un plazo para su cumplimiento. Eso lo establece el artículo 171 de la Ley Procesal de Familia. Y dentro de esa etapa el proceso puede surgir los incidentes determinados post-procesales, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase con los incidentes, ¿verdad? Como les repito. ¿Hay algunas preguntas sobre esto? De lo que he mencionado en este momento. Les repito, es necesario... Solo que se cortó Ajá. un poco cuando estaba hablando de la diferencia de la cosa juzgada material y la otra. Formal. Ajá. Formal. Cosa juzgada material, les decía yo que esas son aquellas sentencias en las cuales no se pueden modificar ni por la promoción de una nueva demanda, ni por la presentación de un incidente posterior a su, digamos, a su firmeza de sentencia. La ley establece términos para poderse apelar una sentencia y son 5 días. Eso lo dice el artículo 156 de la Ley Procesal de Familia. Sobre los recursos, les repito, vamos a hablar más detalladamente en otras clases, pero lo que me interesa hoy por hoy que ustedes tomen en cuenta que las sentencias, ¿verdad? Formales, materiales, perdón, no se pueden modificar. ¿Cuáles podrían ser? Divorcio, por ejemplo, si ustedes se divorcian como cónyuge, eso, si estaríamos hablando que fueran formales, es decir, que se pudiera con una nueva promoción de un nuevo proceso, quiere decir que si ustedes se han casado nuevamente, ¿cómo quedarían? ¿Verdad? Por esa razón es que se dice que hay pretensiones en las cuales no se pueden modificar. Pérdida de la autoridad parental sería otro caso, ¿sí? Pero pérdida, no suspensión, pérdida de la autoridad parental, que no se pudiesen modificar, ¿sí? En el caso de las cosas juzgadas formal, son aquellas que se pueden, a pesar que la sentencia ya está firme, sin posibilidad de interponer un recurso, ¿verdad? Se pueden modificar con la promoción de una nueva demanda. ¿Como cuáles? Todas las que establece el 83 de la Ley Procesal de Familia. Les decía a ustedes, cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, ¿sí? Les decía tutelas también, suspensión de la autoridad parental. Entonces las dice ahí en el 83, ¿verdad? Los invito a que las lean esas. Pero esas cosas juzgadas formal, las que se pueden modificar, ¿verdad? Con la presentación de una nueva demanda. ¿Verdad? Con la cosa juzgada material, solamente con la presentación de un amparo, siempre y cuando hay una vulneración a algún derecho de las partes, ¿verdad? Que se pueden establecer. Y ahí, pues obviamente comprobado el hecho de la vulneración del derecho que se alega ya ante la Sala de lo Constitucional, y la Sala de lo Constitucional estima que así ha sido, ¿verdad? Entonces ahí sí se puede declarar la nulidad del procedimiento, ¿verdad? Y ahí, pues, ¿verdad? Nuevamente seguir con la fase cognitiva. Pero eso es el único aspecto o posibilidad que se establece en la ley. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, aparte del divorcio, ¿qué otra dijo? Perdón. Pérdida de la autoridad parental, o sea, son pérdida de la autoridad parental. Todas las causales que establece el 240 del Código de Familia, que se refieren a pérdida de la autoridad parental, todas esas quedan firmes, sin posibilidad de poderse modificar. O sea, me refiero cuando ya ha pasado el término para apelarse, ¿verdad? O en todo caso, para poner casación, porque casación, les mencionaba en su momento que procede casación de acuerdo como lo dice el 147 de la Ley Procesal de Familia y 519 del Código Procesal Civil Mercantil. En esos supuestos es que dice que bajo jurisprudencia la Sala de lo Civil ha mencionado cuándo puede ser, ¿cómo que se llama? Cuándo se puede admitir un incidente de casación y cuándo no. O sea, ahí ha dicho la misma Sala de lo Civil que cuando se trata de pretensiones que dicten sentencias, me refiero a sentencias formales, cosa juzgada formal, ¿verdad? Ha dicho la Sala de lo Civil, en esos casos no admite casación, las que ya le mencioné del 83 de la Ley Procesal de Familia, porque han dicho la Sala de lo Civil que esas se pueden modificar con la promoción de un nuevo proceso. Por eso no admite casación.
Las únicas que he dicho que sí admiten casación son las cosas juzgadas materiales, perdón. ¿Por qué? Porque estas ya no se pueden modificar y ahí se determinan, ¿verdad? Si hay alguna vulneración de algún derecho, vuelvo y repito, ¿verdad? Que se determine por parte del Código Procesal Civil Mercantil, que ahora ahí se establece la casación, ¿verdad? Porque antes era una ley de casación, hoy en día es ante el Código Procesal Civil Mercantil, ¿verdad? Entonces, esto para que ustedes tomen en cuenta, ¿verdad? Que esas son las únicas que se modifiquen. Bien, ¿sí? Repito, el examen va a quedar tentativamente para el día viernes. En grupo, ¿verdad? Si pueden entrar a las 6 de la mañana, ¿verdad? Yo les voy a mandar las indicaciones si la universidad me la aprueba y también si no hay ningún alumno que me mande mensajes que les dificulta, ¿verdad? Si les dificulta, pues obviamente no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo de 6:30 a 8. Dígame, Mónica. Sí, licenciado. Y en mi caso, ¿cómo haría el examen si le comento lo de mi grupo? Ya voy a revisar su caso. Ya voy a revisar porque tendría que ver su caso detenidamente, porque entiendo que ningún grupo se desintegró. Todos estaban con grupos. Sí, licenciado. Igual yo tengo los mensajes con las compañeras donde ellas me comentan que ya no van a seguir, entonces, por si acaso, Sí, yo se los puedo enviar. No, pues sí, pero yo no tengo ninguno que se hayan salido. Pero eso no es cuestión, yo les decía, eso tuvieron que haberlo hecho antes y avisado a mí, no unas horas antes de hacerlo, ¿verdad? Que eso tendría que verlo yo, ¿verdad? Pero eso lo vamos a arreglar después. En todo caso, ahí les voy a mandar un correo, estén pendientes, por favor, de su correo institucional, me refiero al correo educativo que le da la universidad para cualquier cosa. Oye, bueno, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Viene lo del examen, como les repito, todo el proceso que hemos hablado, ¿verdad? Que es lo que hemos mencionado, ¿verdad? Del trámite, de la demanda, después de los requisitos que se deben de reunir, ¿sí? El trámite del proceso, todo lo que concierne acá, que hemos visto en este esquema del proceso, de la demanda, la prevención, subsanación, las medidas cautelares, la admisión, el emplazamiento, la audiencia preliminar, la audiencia de sentencia, la sentencia y la ejecución, ¿verdad? Solo de los recursos nos vamos a quedar pendientes, pero esto, ¿verdad? Es necesario, o sea, todo esto les voy a evaluar a ustedes, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá y nos vemos el día, el día viernes que va a ser el examen. Oye, que tengan un feliz día. Cuídense y bendiciones. Feliz día. Buenos días.